Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes con todos. Nuevamente aquí presente. Mi nombre es Hugo Vallejos y hoy se me ha encargado que les converse sobre lo que es la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Que lo vamos a hacer en función de la nueva directiva, la 02 del 2025, la cual ha sido aprobada por la Dirección General de Abastecimiento. Bien, lo primero que hay que marcarnos aquí es dónde está el Plan Anual de Contrataciones. Primero que es un documento que está vinculado al cuadro multianual de necesidades. Y siempre hay que tomar como punto de referencia el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Que forma parte de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Entonces, dentro de estas actuaciones preparatorias comprende o da inicio a la segmentación justamente del Plan Anual de Contrataciones y concluye con antes de la convocatoria, ¿no? Y todo lo que involucra las actuaciones preparatorias que lo vamos a ver a continuación. Pero hay que marcarnos bien el punto de partida de la segmentación, inicia con la segmentación de ese plan anual de contrataciones, ¿no? Y el plan anual de contrataciones pues nace del cuadro multianual de necesidades. Como parte de las actuaciones preparatorias, hay que tomar en cuenta algo, ¿no? El Sistema Nacional de Abastecimiento es el todo, que comprende tres actividades o componentes, como le llama la Dirección General de Abastecimiento. La programación multianual de bienes, servicios y obras, que lo pueden visualizar en la parte superior izquierda. Eh, una segunda actividad que es la gestión de adquisiciones, donde tenemos la contratación, el registro y la gestión de contratos. Dentro de lo que es la contratación tenemos pues las fases de contratación, las actuaciones preparatorias, selección y a nivel de gestión de contratos está pues lo que es la ejecución contractual. Entonces, y la administración de bienes que comprende el almacenamiento, distribución, mantenimiento y disposición final. Ahí también incluye el aseguramiento según la última modificación que se ha hecho del reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, lo primero es enmarcarnos en ello, ¿no? Programación multianual de bienes, servicios y obras, gestión de adquisiciones, la contratación. Y ahí tenemos dentro de la contratación el régimen general, las tres fases de contratación y los regímenes especiales. Entonces, cuando hablamos del plan anual de contrataciones, el cual nace como consecuencia del cuadro multianual y a partir de ese documento se segmentan las contrataciones, ¿no? Hay que señalar o recalcar que aquí no forma parte del plan anual, pues los contratos menores, ¿no? Aquellos que son iguales o menores a 8 ITs, ¿no? Pero que sí forman parte, evidentemente, de ese todo que es el cuadro multianual de necesidades. Entonces, hacemos la segmentación, elaboramos el requerimiento, la estrategia de contratación, la interacción con el mercado, el expediente de contratación, elaboración de bases por parte de los evaluadores. Cuando concluye y van a efectuar la convocatoria, es ahí donde aparece la fase de selección, ya con la convocatoria, ¿no? Creo que eso ya lo conocen bien, pero es importante recalcar. Entonces, el nexo que hay entre la programación multianual de bienes, servicios y obras a través del cuadro multianual y el plan anual es fundamental. Y lo que yo siempre he repetido en todas las sesiones que he tenido la oportunidad de estar aquí gracias a la invitación del OS, es que el cuadro multianual de necesidades es fundamental, ¿no? Para una correcta, digamos, elaboración del plan anual de contrataciones. No, no solamente sea porque aquello que no está en el cuadro multianual no va en el plan anual, sino lo que yo determine en ese cuadro multianual de necesidades. Primero porque ahí yo voy a determinar los objetos contractuales, ¿no? Y hay que recordar que los objetos contractuales, bienes, servicios y obras, también están vinculados a los procedimientos de selección. Y recordemos que hay 20 procedimientos de selección. Es ahí en el cuadro multianual de necesidades donde yo tengo que determinar, ¿no? Esos objetos contractuales de forma correcta, clara, precisa. Por ejemplo, en bienes hablamos de bienes especializados y también hablamos de bienes altamente sofisticados. Y cada uno de ellos tiene tipos de procedimientos de selección diferentes. Es verdad que tanto bienes especializados como aquellos que los altamente sofisticados que corresponden al diálogo competitivo, o puede ser compra pública precomercial, ¿no? O cualquiera de innovación, no están ahorita en vigor. Eso no significa que dejemos de mirar,
siempre el todo. Ahora más que nunca que ustedes están todavía en el proceso de culminar la segunda fase de la elaboración del cuadro multianual de necesidades, la de priorización. Eso es muy importante, porque a partir de lo que ustedes determinen correctamente en el cuadro multianual, ustedes van a elaborar el plan anual de contrataciones. Y eso lo dice claramente el artículo número 1 de la directiva aprobada por la DGA. Por otro lado, tenemos la cuantía. La cuantía, si bien es cierto, se puede modificar. No necesariamente, bueno, la cuantía es la que está en el cuadro multianual de necesidades, es la que se va a considerar en el plan anual de contrataciones, evidentemente. No puede ser diferente. Hay que recordar que a nivel presupuestal, lo que yo tengo asignado está contenido en el cuadro multianual de necesidades. Entonces, es lo que yo voy a trasladar al plan anual de contrataciones. Y ya cuando inicie mi ejecución de ese plan anual, producto de segmentación, el requerimiento en firme de la estrategia de contratación en la cual incluye la interacción con el mercado, esa cuantía podría ser la misma o podría variar. Si varía, esa variación, y lo digo teóricamente, ¿no? Debería ser sustancial o no sustancial, eso va a depender de lo que yo ponga en el requerimiento o de la forma como yo estime en el cuadro multianual. Y ahí también vamos a encontrar muchas posibilidades respecto a ello. Una, de que incorrectamente haya determinado mi cuadro multianual de necesidades, es decir, no tuve la seriedad de establecer la cantidad de bienes o dimensionar correctamente el servicio. No tanto en obras, porque hay que recordar que lo de obras viene pues a través de un IOR, un proyecto de inversión, que tiene todo un procedimiento diferente. Si bien es cierto, igual hay una interacción con el mercado, queda claro que esa interacción con el mercado lo que busca es o actualizar la cuantía o revisar que esté bien hecho el expediente técnico, dependiendo cómo yo lo he segmentado, ¿no? Pero digamos, en líneas generales, hay una metodología diferente en el caso de, entre el proyecto de inversión y la secuencia de hacer un expediente técnico, ¿no? Pero en el caso de bienes y servicios, es muy importante lo que yo determine en ese cuadro anual. Lo que, primero, dimensionar, o sea, cuantificar y valorizar. ¿Cuánto quiero, cuánto necesito? Y versus ello yo determino un costo. Porque si yo no lo determino correctamente, y siempre en esa lógica sistémica que tiene, y por eso yo muestro el tema de la programación multianual de bienes, servicios y obras con la fase de actuaciones preparatorias, si yo hago mal el cuadro multianual de necesidades, va a estar mal mi plan anual de contrataciones, porque no lo he dimensionado correctamente. Más allá que lo convoque oportunamente o no lo convoque oportunamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque o no he considerado la cuantía de forma adecuada, no he verificado correctamente cuánto costaría, sin perjuicio que eso puede variar, y yo sé que ustedes me van a decir, pero hay cosas que pueden variar. Combustible, por ejemplo, podría variar. Sí, claro, va a variar. Pero no me digan que todo su plan anual, todo lo que ustedes determinaron en el cuadro multianual y que producto de ello se elaboró el plan anual de contrataciones, más del 50-60% va a variar. No, es que sí varió la necesidad. Entonces, si hay una justificación adecuada, no pasaría nada. Pero si no la tienes, estás programando mal. Estás haciendo mal las cosas. O sea, no es poner el histórico de toda la vida. No es simplemente se me ocurre ello porque no hay problema. Yo lo voy a corregir cuando hago la interacción. Cuidado. Porque en esa relación del cuadro multianual de necesidades, del plan anual de contrataciones, a partir del plan anual de contrataciones, que es un documento para efectos de la fase de actuaciones preparatorias estratégico, es que yo voy a segmentar. Y acuérdense que la segmentación tiene dos aristas o dos variables o dos puntos, la cuantía y el riesgo. ¿Ya? No veamos el riesgo todavía, la cuantía. Si yo no determino correctamente la cuantía en el cuadro multianual de necesidad y por ergo en el plan anual de contrataciones, esa cuantía yo la puedo determinar muy baja, ¿no? De forma incorrecta y sería una cuantía baja, cuando a lo mejor debió ser una cuantía alta o alta cuantía.
Y ahí nomás ya te genera una mala segmentación. Porque más allá, acuerda que tú tienes operacional y rutinario, estratégico por riesgos o crítico. Puede ser que tú determinaste rutinario cuando era operacional. Y eso tiene una injerencia en la estrategia, en la interacción con el mercado. Porque la interacción con el mercado está vinculado al tipo de segmentación. Entonces, en vez de hacer una indagación avanzada, realizaste una indagación básica. O básica, hiciste avanzada. Desde el punto de vista normativo ya tienes un problema. Porque estoy hablando desde el punto de vista normativo. Por más que tú me digas que el resultado no cambia, está bien determinado el costo y que al final adjudiqué de forma correcta, me entregaron el bien, el servicio y se hizo muy bien. Ok, lo que yo siempre digo, ahí te salvaste de la responsabilidad civil, no generas un perjuicio al Estado, pero tienes responsabilidad administrativa. Entonces, nosotros tenemos que actuar bajo el enfoque de gestión, pero siempre mirando el cumplimiento normativo. Y eso es un principio, ¿no es cierto?, de esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas, legalidad. Tú no puedes dejar de lado cumplir con la legalidad, definitivamente. Entonces, es el momento ahora, en esta segunda fase, que están trabajando, ¿no? El fin de semana se ha publicado el proyecto de presupuesto, ¿no? Se tiene que, bueno, deben haber terminado ya o están terminando su cuadro multianual de necesidades en la segunda fase, su registro, ¿no? En el CIAF RP, pues yo, en- yo entiendo que ustedes lo que han hecho es determinar a conciencia esa cuantía. Y lo que debe quedar finalmente en tu cuadro multianual de necesidades es lo que debe quedar. Lo que no, no. Y no se trata de dividir contrataciones por el tema de presupuesto en cuatro para que quede todo en el cuadro de necesidades y después lo arreglas durante la ejecución, ¿no?, del año fiscal. No, eso también no es correcto. Sin embargo, muchos lo hacían porque, digamos, no había un correlato, no había lo que hoy día vemos con mayor certeza, esa vinculación del cuadro multianual, el plan anual y lo que contiene ahora la fase de actuaciones preparatorias, porque antes no había lo que estamos viendo en pantalla. De alguna manera te saltabas y no te terminaba afectando tanto. Ahora no, ahora tienes marcado claramente varias etapas dentro de de las actuaciones preparatorias que están vinculadas. Entonces, lo que comienza haciendo mal va a terminar mal. Es muy posible que termine haciendo mal. Y también te afecta el plan anual. Al no poner correctamente las necesidades en el cuadro multianual, posiblemente no forme parte de ese plan anual, lo determines como un contrato menor y después al año siguiente te das cuenta que no era un contrato menor, sino era un procedimiento de selección. Sí, pues, y lo que vas a hacer es determinar esa cuantía, un nuevo procedimiento, y lo vas a convocar como un no programado. Y obviamente las evaluaciones que tú tengas que hacer, va a salir, va a saltar todo este proceso. Y que está sujeto evidentemente a un tema de revisión y de adoptar internamente medidas correctivas, ¿no? Pero también ahí viene el jalón de oreja en el sentido de que no estoy programando bien, ¿no? Y lo cual termina afectando evidentemente el no considerar procesos en el plan anual, que eso tiene que ver mucho con la transparencia, con la publicidad, ¿no? Y sobre todo porque, de alguna manera, al no colocarlo, eh, eso, como digo, en el tema de publicidad, pues afecta a los potenciales proveedores. Por más que puedan ir al cuadro multinecesidad y de ahí vamos a determinar todas esas necesidades, porque todo está ahí, evidentemente, ¿no? Pero las características que tiene el plan anual son distintas, ¿no? Hay una estimación de una fecha tentativa de convocatoria, en la cual está vinculada, ¿no?, a cronogramas que contiene la segmentación, cuando después de segmentar, perdón, comunicamos a las áreas usuarias y determinamos las actuaciones preparatorias, es decir, cuál es el momento que las áreas usuarias me tienen que remitir el requerimiento, ¿no? ¿No? Para poder yo llegar oportunamente, de acuerdo a lo que está en el plan anual, de acuerdo con lo que está en el plan, convocar en el mes previsto.
O sea, yo tengo que hacer mis acciones preparatorias para poder convocar en el mes que yo he previsto en el plan anual de contrataciones. Al igual el tema de selección, que ya lo vamos a encontrar ese cronograma en la estrategia de contratación, y la de ejecución contractual también, que lo vamos a encontrar en la estrategia de contratación. Si bien es cierto, tanto la de selección como la de ejecución contractual son estimaciones, son estimaciones que no son muy lejanas, son a la realidad. Se entiende que más o menos eso sería el procedimiento, pero la ejecución contractual está en función de un requerimiento definitivo, que sí lo vamos a encontrar en la estrategia de contratación. Y en buena cuenta, si yo tengo que ejecutar en 300 días un servicio con varias prestaciones, pues eso es lo que yo voy a determinar. Se moverá. Entonces, llegando al punto final, que es cuando inicia la prestación o cuando es una prestación única o la entrega de bien único, tenemos que revisar el cuadro multianual de necesidades, porque ahí también está vinculado con la calendarización, que es lo que trae la nueva directiva, la 07 de 2025. ¿Cuál es el momento oportuno en el cual yo debo encontrar los bienes en el almacén o en el lugar que corresponda, o iniciar el servicio, o el servicio único, el inicio de la obra? Entonces, sí hay una gran articulación, ¿no?, entre estas directivas, a pesar que no va a entender que esta directiva 02 es provisional, porque debe ser una directiva que es del Plan Anual de Contrataciones del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Que se harán ajustes con respecto a esta, ¿no? Pero en esencia, eh, digamos que hay muchas cosas que van a quedar, ¿no? Queda claro que el plan anual lo vas a aprobar por única vez y a partir de ahí todo es no programado, no programado. Por eso la importancia que tiene, y ahí donde tiene que vincular esta directiva 02 con la directiva 07 del cuadro de necesidades. No son documentos separados, autónomos, son documentos vinculados. Hay que entender la lógica de la directiva 07, que es la programación multianual de bienes, servicios y obras, con la directiva 02. Y esa es una labor que sí tiene el responsable de la dependencia encargada de las contrataciones. Entre muchas funciones, pero ese es su deber. Hoy debe estar trabajando no solamente en la ejecución, sino tiene que estar planeando y terminando también su programación para el año 2026, 27, 28. Ya no falta nada para diciembre. Seguramente la mayoría de ustedes van a aprobar su cuadro multianual de necesidades en diciembre, así como su plan anual de contrataciones para comenzar a ejecutar el primer día hábil de enero. O- Entonces, son aspectos que van en paralelo y es una función que tiene que tener bien claro el responsable de la dependencia encargada de las contrataciones para que esto funcione, porque esa es su responsabilidad. Y alertar, como también lo incorpora esta directiva 02, alertar los riesgos. ¿Cuál sería el riesgo? Que no se cumpla pues con las convocatorias oportunamente en los meses previstos, porque termina afectando todos estos cronogramas, ¿no? Pero para empezar, no convocar un proceso oportunamente sí va a afectar lo que se determinó en la segmentación y posterior lo que se comunicó a partir de esa segmentación, los cronogramas para la entrega de los requerimientos. Y tiene que ver con el cumplimiento de la finalidad pública. Se entendamos, y ahí está lo de que dice el cuadro multianual de necesidades, la calendarización, que cuando yo programo, no programo porque no es que me lo entregues después, un día después, o 2 días después, o antes. O sea, no hay una programación que sea más o menos, ¿no? Yo tengo que tener claridad, al igual que el usuario, cuándo es que necesita estos bienes, servicios y obras. Y cuando no se cumple con ello, hay riesgos que termina afectando a la finalidad pública. Es como el plan de las y friajes, el plan multisectorial de las y friajes. Ustedes saben bien que ese plan involucra una serie de acciones de varios ministerios. Yo les pregunto, ¿cuándo yo tengo que entregar los kits de abrigo a la población afectada? ¿Durante las heladas o el friaje o posterior? ¿O debe ser antes? ¿Y antes cuándo? Esos son los planes, pues. Entonces, no te preocupes, nos pasamos una semana, 2 semanas. Durante, pero ya lo tienes. No, esa no es la forma adecuada de dar servicio público. La idea de esto es justamente los planes tienen que alinearse con todo esto. Y en esa programación, ese planeamiento que hace, pues, es el de abastecimiento, es el que tiene que orientar y avisar a la autoridad de la gestión administrativa sobre riesgos.
Tú puedes tener todo planeado, todo planificado, pero el área usuaria no te envía el requerimiento. Sí va a afectar. Lo que él mismo está pidiendo, lo que él mismo necesita cumplir, como órgano de línea o órgano de apoyo, asesoramiento. Entonces, esta norma, ¿no? Partiendo de la Ley General de Contrataciones Públicas y sus directivas, buscan una integración. Hay que mirarlo totalmente integral, todo. Y en eso tenemos que avanzar. Los que me están escuchando en esta reunión tienen que entender eso. Sí, es difícil porque hemos trabajado de una manera totalmente distinta, no de esta manera, no así, ¿no? A pesar que de alguna manera eso lo podríamos percibir del 2019 que entró en vigencia el sistema de abastecimiento. Yo creo que esta ley, entre lo positivo que tiene, ha corregido mucho estos defectos que tenía en esa integración del 1439 con el 1444, que era modificación de la ley de contrataciones con la de abastecimiento, que era el 1439. Ahora queda claro desde el objeto de la ley, su finalidad, esta integración. Y las directivas lo que hacen es, a partir de ese marco, desarrollar e integrarse. Entonces, no es solamente que hago mi plan anual y punto, o lo que contenga el plan anual, porque esta directiva es muy corta. No, aquí hay una mirada más integral. Esto viene desde el cuadro multianual de necesidades. Y no lo digo yo, es lógico. El plan anual no nace solo, sale como consecuencia de que de ese cuadro multianual de necesidades, ¿no? Consolidado, aquellas que superan más de 8 ITs son procedimientos de selección. Pero como dije, procedimientos de selección donde tenemos 20 procedimientos de selección. Es verdad, hay 6 procedimientos que no están vigentes. Entonces tienen que pensar ya en diferenciar los procedimientos, ¿no? Por las condiciones de uso. Repito, en bienes van a encontrar ustedes bienes especializados, más de 2 millones y sistema de entrega de llave en mano, y hay bienes altamente sofisticados, ¿no? Que son bienes y definir qué es altamente sofisticado, sistema de llave en mano, o que requiere de soluciones innovadoras. Se entiende que son proyectos de inversión pública, de alta complejidad, mediana complejidad, ¿no? Tienes que diferenciar, porque en un momento, y esperemos no más cercano que lejano, tendrás 20 procedimientos. Ahorita tú lo puedes encasillar quizás en cuál, en la de LP de bienes, pero ya tienes que ir orientando al usuario desde la formulación. Igual pasa con servicios, por ejemplo, igual va a pasar con obras. Entonces, no hay que esperar que llegue todo ello. Ya quieren en ese sentido de ir orientando, practicando, entrenándonos en la forma de identificar desde que yo completo mi cuadro en el sistema, orientar correctamente, ¿no? ¿Qué tipo de la envergadura de ese servicio, de ese bien? No tanto la obra, porque la obra sí ya te establece si es de alta, mediana, baja complejidad, ¿no? Pero sí en bienes y servicios, por ejemplo. Salvo que tus bienes sean también parte de un componente de inversión pública, ¿no? O servicios que forman parte de inversión pública, ¿no? Bien, eso le quería mostrar para ver el marco general de eso, porque ahora vamos a entrar en lo que ya es probablemente el documento, la directiva 02, ¿no? Pero miren, la directiva se vincula hacia atrás con la programación multianual de bienes, servicios y obras, con el cuadro multianual, y miren cómo la afectación que podría generarse a nivel de todas las demás fases de contratación. Lo que empieza mal, termina mal. Entonces, es el momento de ahora que estamos terminando el año con lo que es con esta ley que entra en vigencia, pero lo nuevo que estamos haciendo, tenemos que superar. Ustedes son conscientes de lo que han hecho. Si está bien, regular, si hay que corregir, cuando es la oportunidad, ¿no? Nunca es tarde, evidentemente. Y aquí, bueno, vemos ya a nivel, ya lo expliqué en realidad, que es la programación multianual de bienes, servicios y obras, de ahí donde yo elaboro el cuadro multianual. El cuadro multianual, de ahí nace el plan anual de contrataciones, ¿no? Y el plan anual, pues, es un documento de gestión que permite programar, ejecutar y evaluar las contrataciones registradas en el cuadro multianual. Registradas en el cuadro multianual. Claro, yo no puedo convocar ni un procedimiento, mucho menos un contrato menor, si es que no está en el cuadro multianual de necesidades. ¿No? No hay forma. No se puede. Y eso es algo que lo tiene que verificar. No, sin perjuicio de la responsabilidad que tengan las áreas usuarias, esa es una responsabilidad que tienen, evidentemente, eh, las áreas de abastecimiento, logística o como la norma se conoce, las dependencias encargadas de las contrataciones. Ellos son los que tienen que verificar como parte de su función, ¿no?
no se puede convocar. Entonces, digamos, y lo que uno puede ver es que progresivamente se ha ido mejorando esto desde que aparece, a ver, entra en vigencia la norma de abastecimiento en el 2019, la directiva en el 2021, y ha ido en progreso. Entonces, ese progreso lo que busca es alinear mejor las cosas, ¿no? Programación, planificación, ¿no? Por eso la profesionalización de parte de los logísticos es fundamental, ¿no? El cómo orientar, el cómo trabajar, el cómo entender integralmente cómo trabaja la programación multianual, cuadro multianual de necesidad y el plan anual de contrataciones y lo que viene después en la ejecución, ¿no? Bien, plan anual de contrataciones. La directiva 02-2025, que fue aprobada, publicada en el peruano el 5 de abril de este año, ¿no? Y establece una serie de criterios, disposiciones en materia de contrataciones públicas, ¿no? Dice, la directiva tiene por finalidad establecer criterios para la elaboración del plan anual. Son criterios, son muy, muy sencillos, muy simples en realidad. Creo que son muy claros, ¿no? Y hay que esperar esta directiva del plan anual de contrataciones del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Que finalmente es el que eh, es una directiva más completa, que integre mucho más de lo que podemos ver, ¿no? Dicen, tanto simplemente el plan anual de contrataciones del cuadro multianual. Claro, es lo que le decía, ¿no? Entonces, va a haber una directiva mucho más integral de la que tenemos ahora. No significa que esta directiva no se entienda. Pero un poco yo creo, y esa es mi opinión, la lógica es la que yo les expliqué, es integrar ese plan anual con el cuadro multianual mucho más, ¿no? Emitir disposiciones para las entidades contratantes que no se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la directiva para aprobación multianual, pero que también se habla que no están bajo la directiva, pero tienen la obligación bajo sus normas de aprobar su cuadro multianual de necesidades, pero sí tienen la obligación de elaborar su plan anual de contrataciones. Es lo que te está diciendo acá. Son dos puntos muy importantes de la finalidad de la directiva, ¿no? Bien, y en general, ¿no? Bueno, la finalidad de la ley es establecer criterios para la elaboración del plan anual y disposiciones para entidades que no se encuentran bajo el ámbito de la directiva de la programación multianual de bienes, servicios y obras. El ámbito de aplicación es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas sin excepción, ¿no? Aquellas que están bajo el ámbito de la ley 32.069. En realidad, las que están bajo el ámbito también del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Por qué? Porque acá también vamos a incluir las contrataciones de regímenes especiales, ¿no? La base legal, obviamente, el sistema de abastecimiento se basa en el decreto legislativo 1479, obviamente la ley 32.069, su reglamento, y la directiva 02-2025, la de elaboración del plan anual de contrataciones. Acrónimos claves, tenemos el cuadro multianual de necesidades, y entendamos siempre que el plan anual está ligado al cuadro multianual de necesidades. No puedo convocar ningún procedimiento, no puedo convocar ningún procedimiento o hacer un contrato menor, alquilar una orden de compra de servicio, si es que no está incluido previamente en el cuadro multianual de necesidades o lo consideré al momento de aprobar mi cuadro multianual de necesidades. No hay. Por ejemplo, esta directiva es más la siempre hablando con la directiva 07 y la 02, ¿no? La 02 habla de procedimientos, ¿no? Pero la 07, el cuadro de necesidades en general, te dice de que obligatoriamente cualquier contratación tiene que estar en el cuadro. Es mucho más precisa justamente que la 05, ¿no? La anterior. La anterior se entendía también, pero siempre el tema de comprender la redacción de un artículo, ¿no? O bueno, ahora quedó claro que sí. Entonces, todo tiene que estar, toda necesidad plasmada en un bien, en un servicio, en una obra, tiene que estar en el cuadro de necesidades, obligatoriamente. Si no está, no puede. Por más que sea una orden de 100 soles, no puedo. Tengo que seguir el procedimiento de inclusión, ¿no? Y todo lo que involucra la inclusión para de manera posterior recién hacer las acciones conducentes ¿no? a la compra o la contratación del servicio. La DGA, la DGA es quien va a evaluar el plan anual. Va a sacar un reporte del cuál ha sido tu comportamiento, ¿no? De cada entidad pública respecto a la ejecución del plan anual. Lo va a hacer terminado el año, 3 meses después. 3 meses después. Ahora, eso sin perjuicio de que la misma entidad va a tener que hacer sus evaluaciones, ¿no? Que hay tres.
Son tres veces por año que se hacen las evaluaciones, ¿no? Con esta directiva. Pero es la DGA el que va a hacer la evaluación general, ¿no? Entre lo programado y no programado, sobre todo eso, ¿no? Y ahí también la directiva establece cuatro tipos de indicadores. Bien, luego está el PIA, punto de referencia importante. Mi cuadro de necesidades multianual tiene vida en la medida que tenga presupuesto, y ese es el PIA, el presupuesto institucional de apertura, o producto de las modificaciones de presupuesto, o el PIN, ¿no? Presupuesto institucional modificado, digamos, ¿no? Ya en la ejecución. Punto de partida es el PIA. Es más, con el PIA yo apruebo mi cuadro multianual de necesidades y apruebo mi plan anual de contrataciones, ¿correcto? La DEC, la dependencia encargada de las contrataciones, el PAC, plan anual de contrataciones, y obviamente el Sistema Nacional de Abastecimiento, que es el gorro de todo esto, ¿no? Muy bien, el plan anual de contrataciones. Como lo define la directiva, es una herramienta esencial para programar, ejecutar y evaluar las contrataciones registradas en el cuadro multianual de necesidades. Es lo que yo le decía, registradas en el cuadro multianual de las entidades contratantes. No, no registré, pero la norma me dice que, bueno, ya no tengo que incluirlo. Ah, no pasa nada. No, cuidado, vas a poder convocar, pero eso es como un no programado. Y uno de los indicadores que tiene la directiva es lo programado y lo no programado. Cuidado que al final te salga que lo no programado fue el 50 o más del 50% de lo que has convocado. Y eso yo creo que la autoridad de la gestión administrativa tiene que tomar medidas, ¿no? Hay una mala programación. Porque, a ver, ¿cuánto tienes tú de tu plan anual que son servicios de carácter permanente? ¿Cuánto de todo de tu plan anual o lo que pones en el cuadro multianual de necesidades, perdón, es de rutinario, permanente? ¿Y cuánto tienes que puede variar? ¿Cuánto tienes de tu PMI, digamos, en el caso de obras, ¿no? Mayormente, ¿no? Que es la programación multianual de inversiones. Entonces, digamos que hay un porcentaje determinado que es todos los años tú lo repites y ese va a ser tu patrón. Lo demás puede ser variable, entiendo yo, ¿no? Que son los temas más de línea estratégica. ¿Cuánto representa eso? Más del 50% lo de línea para decir que puede variar. Y ese es un punto de partida importante que tiene que ver y ya debe conocer el área de logística. O sea, logística sabe que tienen que tener una noción de presupuesto y decir, bueno, mis servicios permanentes representan el 50% pues, del presupuesto para bienes y servicios. Porque esa es la evaluación que te van a hacer, o más del 60%. Entonces, digamos, tus variaciones irían un 40%, digamos, pero no programas servicios esenciales. Y ojo, si hubiera el caso de que no tengas presupuesto, eso tiene que quedar claramente sustentado por lo que te diga presupuesto. Pero lo primero que te dice la directiva, lo que te dice también la directiva de presupuesto es que todo lo que es esencial o básico se programa. Para eso no falta plata. O sea, si tú me dices que no te dan plata para vigilancia, para limpieza, pues tiene que quedar evidencia de eso que el presupuesto no te da la plata. Pero si no hay la evidencia, el responsable eres tú, porque hay una mala programación. Tú tienes que programar por todo que te digan que no hay plata. Entonces, puede darse, no lo sé, pero tiene que quedar evidencia. Porque justamente a veces en eso de donde tú determinas un monto que puede ser menor o termina siendo mayor o simplemente no es el procedimiento, inclusive hasta eso podría estar vinculado al tema del fraccionamiento, ¿no? Evadir un procedimiento por otro. Un abreviado cuando debió ser un concurso público o una licitación pública. Mucho cuidado. Todo eso tiene que haber evidencia. Y eso lo conocen bien ustedes, ¿no? Eso no es nuevo, digamos, no es que la ley nueva lo traiga, eso lo venimos manejando y conociendo desde hace muchos años atrás con estas directivas del plan anual que habían salido, ¿no? Lo que pasa es que ahora esto está vinculado al cuadro de necesidades. El punto de partida es el cuadro de necesidades, no es el plan anual como era antes, porque no había cuadro multianual de necesidades. Ahora tu punto de partida es tu cuadro multianual, tu enfoque es ahí. Y a partir de ahí tú vas a, lo que tú pongas ahí, esa incidencia que tiene en tu plan anual, y si yo sigo, sigue con tu segmentación y todo lo demás que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, esta directiva está muy vinculada, evidentemente, a ese cuadro multianual de necesidades. Insumos clave, el cuadro multianual de necesidades aprobado y el presupuesto, pues el PIA, ¿no? Claro, son los insumos claves. Con eso yo hago mi plan anual. Yo no puedo cambiar un monto del plan anual diferente a lo que está en mi cuadro de necesidades, ¿no?
Y por ejemplo, para que vean cómo se ha articulado mucho mejor ahora, ¿no? Digamos que antes el asunto era que quizás se pensó un poco diferente el 1439 y el 1444, hay que asume la culpa de eso, ¿no? Sin mala intención, que es una corrección que se ha hecho ahora los que han trabajado en la ley de la Ley General de Contrataciones Públicas. Pero tú cuando leías la directiva de, de plan anual y la comparabas con la de programación, tú veías de que en el plan anual decían, tú tienes que determinar el valor del bien o servicio del plan anual. No, es que tú no determinas ni un valor ahí. La cuantía la determinas siempre en el cuadro multianual de necesidades. Ya todas esas cositas que eran un poquito quizás contradictorias, eso ya se eliminó, se ha articulado muy bien. Todo parte, y esto es lo que nos lleva a la directiva 02, a que la cuantía, todo lo tienes que determinar desde el cuadro multianual de necesidades. Inclusive la calendarización es muy importante al momento de yo, cuando voy a elaborar el plan anual, yo determinar en qué momento debo iniciar el procedimiento, ¿no? Cuándo convoco, pero tengo que mirar hacia atrás, preparatoria, cuándo convoco, adjudico, firmo contrato, ejecuto y comienzo a, ¿no? Primera entrega, segunda entrega, o entrega única. Y ahí viene el tema de la calendarización en el cuadro multianual de necesidades. Ya, ese es el trabajo que tiene que hacer el jefe de abastecimiento. Si no lo quiere hacer, es problema de él. Lo que yo les digo es, esa es la forma correcta. Entonces no es hacer un plan por aquí, otro plan, no. Entiendan de una buena vez que estos planes, la lógica de la norma está articulada con las directivas. Leanla 1000 veces y se van a dar cuenta que es así. Si no, no tendría sentido. ¿Por qué crees que te piden en la preparatoria cuando segmentas el primer cronograma de actuaciones preparatorias? Y luego la estrategia, el cronograma de selección y el cronograma de ejecución contractual. No es por un relleno o un capricho de normativo, no, eso tiene que ver con un tema de gestión, es como tener un GAN o tener un MS Project para controlar, es como manejar un proyecto de tus 20, 30, 40, 50 procesos. Y eso es parte también de la labor que tiene la ley de monitorear todo eso, poder monitorear todo el proceso de contratación hasta el pago. Eso está en la norma. Tiene que articular de esa manera. Igual pasa con contratos menores, pero claro, acá estamos hablando de procedimiento de selección. Pero si hiciéramos una charla de contratos menores, la misma lógica es, aquel jefe de abastecimiento los equipos de abastecimiento que no entiendan esto, van a tener problemas porque van a tener caídas o como corte de stock de bienes o de servicios. Claro, tienes el complementario como un salvavidas o un procedimiento de selección no competitivo, sin perjuicio del deslinde. O lo que está mal, que la mayoría dice, no, me voy por órdenes, que ese es alto riesgo. Entonces, la norma no es que caprichosamente te han puesto tres cronogramas, tiene un sentido. Ya tenemos que entender y comprender ese sentido de estos cronogramas, cómo se vincula con la programación multianual y con el plan anual de contrataciones, ¿no? Yo digo, pues no sería raro que la auditoría te comience a hacer acciones de este tipo. Y tú qué vas a decir que la norma no contempla, sí lo contempla la norma. Tienes que hacer una lectura integral de la norma. Hagamos una lectura integral de la norma, ¿no? Y esto lo vengo repitiendo aquí, como lo hice desde hace 3 meses, 4 meses, ¿no? Yo sé que les va a costar, bueno, a todo cuesta, pero empiecen. Lo peor es no empezar. Y después las consecuencias es, para ustedes o de la propia entidad que no va a poder cumplir sus objetivos oportunamente. ¿Cuál es el rol de la DEC? Bueno, la dependencia de carga de las jornadas agrupa las necesidades y asigna procedimientos. ¿Quién es la DEC? Tu área logística o depende, pues a veces hay dos DEC en una entidad. Yo conozco de casos de entidades que tienen una DEC de abastecimiento y una DEC de obras. Eso va a depender de cada unidad de organización. Bueno, cada organización a través de sus unidades de organización, ¿no? Algo importante que está al final, en rojo. La cuantía de las contrataciones se basa en la sumatoria de los costos del cuadro multianual aprobado. Claro. Como tú elaboras el cuadro multianual por metas, sumas todo, porque se entiende que el que ha validado esos costos es la DEC con el usuario, sumas y eso es lo que te determina la cuantía total. O es contrato menor, si es igual o menor a 8 ítems, o si es un procedimiento de selección competitivo o no competitivo cuando es mayor a 8 ítems.
¿no? Y ahí también, dependiendo de las cuantías, se toma en cuenta también los regímenes especiales, ¿no? Claro, los regímenes especiales tienen otra normativa, ¿no? Específica para sus contrataciones, que puede ser muy diferente a lo que le estoy diciendo de la ley general, ¿no? Contenido del plan anual. Y aquí vamos a comprobar un poco de lo que estamos hablando. En principio están todos los procedimientos de selección, ¿no? Recuerda que tenemos 20 procedimientos de selección competitivos y 13 procedimientos de selección no competitivos. ¿Correcto? Es verdad, los no competitivos sí están, los pueden utilizar cualquiera de ellos, que son los 13. En el caso de los competitivos, no, hay 6 que todavía no están en vigor. No están en vigor. Hay que recordar que los de bienes especializados, los de precalificación de obras y precalificación de servicios, utilizar las bases, que esos son con precalificación a secas. Yo le llamo a secas donde no hay negociación y no hay diálogo. Simplemente es el proceso normal de una sola fase, tiene dos fases, ¿no? Lo partes en dos. Ya, esos tres utilizan las bases de LP de bienes normal, LP de servicios y LP de obras, ¿no? Pero digamos, cuando tú has hecho tu actualización plan anual, si has tenido un tema de bien especializado, más de 2 millones y con sistema de entrega de llave en mano, has debido clasificarlo como LP de bienes especializados y utilizar la base del LP de bienes, ¿no? Yo asumo que lo has hecho así. Muy bien. Modalidades eficientes. La compra corporativa, centralizada y por encargo, que son los tres tipos. También se incluye los procedimientos de selección de ciertos y nulos, ¿no? Eso se va a incluir siempre y cuando persista la necesidad y haya presupuesto. El concepto es el mismo de la directiva anterior, ¿no? La antigua. Ahí no ha cambiado. En los casos de procedimiento de selección según relación de ítems o paquetes, la inclusión en el plan anual solo aplicará para los ítems o paquetes declarados de ciertos o nulos. Igual, eso también lo manejan ustedes, al igual que la directiva anterior, ¿no? Las compras por catálogo electrónico, bienes y servicios del catálogo electrónico de acuerdo a marcos, salvo contratos menores. Ya. Entonces, eh, lo de contrato menor, ¿no es cierto? No va en el plan anual. Los montos iguales o menores chuites no van en el plan anual. En las compras por catálogo sí van en el plan anual. Ya lo importante es que, por ejemplo, en el proyecto de modificación del reglamento, pues, es un proyecto y todavía no se aprueba. Por ejemplo, han precisado de que las compras por catálogo electrónico no se segmentan, ¿no? Por ejemplo, no se segmenta. No se segmenta y no se realiza interacción por el mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces son puntos ¿Por qué? Porque tiene reglas especiales las compras por catálogo electrónico de acuerdo. Entonces, sí se incorpora en el plan anual, pero dependiendo la, el- ya si es una compra menor, compra mayor, pues ya seguirá el procedimiento a través de. Todas estas compras por catálogo tienen que estar originalmente en la cuadro multianual de necesidades. Sí, tienen que incluirse en el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Ahora, también adicionalmente se tienen que incluir en el plan anual los supuestos excluidos del ámbito de aplicación. Entonces, la directiva señala que estos supuestos son el F, el J, el L, el N y el O, del numeral 7.1 del artículo 7, que son aquellos que no aplican a norma. ¿Cuáles son estos? Las contrataciones realizadas de acuerdo a las exigencias y procedimientos específicos, que ese es el F, ¿no? Los convenios de colaboración o de esa norma también se incluyen en el plan anual de contrataciones. Las contrataciones realizadas de acuerdo con exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional o estados cooperantes, donaciones, ¿no? Es el 25% también. Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país, y en el INE hay todo un procedimiento para identificar proveedores no domiciliados en el país. Y, bueno, las contrataciones de gobierno a gobierno y sus contratos derivados conforme a los acuerdos del comercio internacional y a las normas, principios de derecho internacional, en observancia referido a la 21ª disposición complementaria. Esos son los que originalmente se incorporan dentro de lo que es adicionalmente en el plan anual de contrataciones. En el caso de los procedimientos de selección no competitivos, corresponde que tiene que ver con el secreto militar, ¿no? Em, Están exceptuados de su difusión en el CIASA y el PADICOP, es verdad, no lo vamos a ver nosotros, solamente lo ve la Contraloría General de la República y obviamente el Ministerio de Defensa o la Agencia de las Fuerzas Armadas, ¿no?
pero se hace en su registro, sí es obligatorio. Y ese registro, repito, el único que tiene acceso es la Contraloría General de la República. Entonces, como pueden ver aquí, estos son los regímenes que se incluyen dentro de, estos supuestos excluidos, perdón, que se incluyen dentro del plan anual, ¿no? Obligatoriamente. Aprobación y publicación del plan anual. La aprobación es dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIB. Es el mismo plazo. Inclusive cuando hablamos de la programación multianual de bienes y servicios, el cuadro multianual de necesidades también se aprueba ahora en 15 días. En la directiva antigua eran 12 días, ahora son 15 días. Y lo que dice también la directiva es que se pueden aprobar de manera conjunta, pero primero se aprueba el cuadro multianual de necesidades y segundo, pues como consecuencia del plan anual de contrataciones, ¿no? ¿Quién lo aprueba? La autoridad administrativa, la autoridad de gestión administrativa es el que aprueba el plan anual. Segundo, registro y publicación. La DEC tiene la obligación de registrar y publicar en el CIAS de la Pradicop y en la sede digital de la entidad, máximo 5 días después de aprobado el plan anual de contrataciones, ¿no? Bajo responsabilidad, ¿no? Y tercero, responsabilidad. La entidad contratante es responsable de la legalidad de los actos y actuaciones. Eso es muy importante. El CIACE de la Pladicop no verifica ni aprueba la legalidad de los actos y actuaciones expedidas por la entidad contratante. Es decir, la información que tú registres en el CIACE de la Pladicop no lo va a validar en ningún momento este aplicativo. El que es responsable de colgar oportunamente, ¿no? En plazos, adecuadamente la información es la propia entidad contratante. Es decir, en este caso requeriría en quién, en la dependencia encargada de las contrataciones. Obviamente la supervisión está bajo la autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Son tres puntos importantes: la aprobación, el registro y publicación y la responsabilidad. Si lo comparamos con la directiva anterior, digamos los plazos son los mismos, ¿no? Y el caso número 3, si mal no recuerdo, en la ley anterior, en el artículo 27 de la ley y 47 del reglamento ya lo decía de manera general. Lo que se ha hecho ahora, lo que hace la directiva es hablar en específico, no explícitamente, ¿no? Pero igual, el sentido es el mismo para otros actos que puedan realizar ustedes. Ejecución del plan y contrataciones no programadas. A ver, ¿quién es responsable de la ejecución del plan anual? La DEC, tu área de logística. Es la responsable de adoptar las acciones necesarias para el cumplimiento de las fechas previstas. Esas fechas previstas del mes de convocatoria justamente se vinculan cuando tú segmentas el plan anual y pides un cronograma. Entonces, cuando yo les determino el cronograma, parto de la segmentación, el tema del nivel de riesgo, ¿no? Cronogramas de contratos, aquellos que son de carácter permanente. Ya, todo eso tiene que ver con el tema de qué momento tengo que convocar, tomar en cuenta a ciertos riesgos que se dan en el procedimiento de selección, como un desierto, apelaciones, que son situaciones que se pueden dar, para que no me afecte la continuidad de los servicios, ¿no? Y en los casos que no son permanentes, el cumplimiento de la finalidad pública. Entonces es muy importante que cuando trabajamos esas fechas previstas, ¿no? Que finalmente eso lo elabora obviamente el área de la DEC, ¿no? En coordinación con el usuario, tiene que tomar en cuenta, pues, no solamente ellos, sino tiene que mirar el cuadro multinacional de necesidades, cuál es el momento cómo lo ha calendarizado, ¿no? Y establecer su cronograma, que eso es lo que finalmente se plasman en la estrategia de contratación, ¿no? Muy bien, inmodificabilidad. El plan anual no puede ser modificado durante el año para incluir o excluir procedimientos. No se puede. Eso lo dice la directiva, pero ya en una resolución directoral de la DGA ya lo había mencionado. Solamente lo puedo modificar en los casos de compras corporativas, obligatorias, facultativas y por encargo. Eso sí, solamente en esos tres casos. Después, si yo hago procedimientos, tengo no programados, no tengo por qué modificar. Simplemente directamente a través del módulo de actuaciones preparatorias, ¿no? Y lo conecto con el de selección. Y si hubiera un tema, alguna inconveniente, pues tiene que sacar su ticket para atención con la dirección pertinente del OS, ¿no? Del CIAS, para que vean y le puedan solucionar el impasse, ¿no? Con acciones no programadas, el CIAS en el Pladicom las agrega automáticamente si considera una modificación del plan anual. No es una modificación, es un no programado. Y ahí viene lo que le decía la evaluación. ¿Cuántos no programados vas a realizar? Obviamente, decir que está mal que convoques no programados
yo creo que es un tema relativo. Hay que evaluar cada caso en concreto. Ojo, hay que evaluar cada caso. Y eso es lo que tiene que hacer la DEC. Puede pasar un sinfín de situaciones que válidamente, efectivamente, yo he tenido que realizar condiciones no modificadas porque hay cambios de objetivos del mismo gobierno, gobierno central o del regional, tantas cosas. Lo importante es justificar adecuadamente. Claro, cuando no hay justificación o son servicios de carácter permanente, ahí pues viene el problema, ¿no? No has programado bien, eso queda claro. Entonces, una característica es la flexibilidad de estos documentos, ¿no? De estos planes. Es analizar y a partir de ahí. Y eso es lo que va a hacer, pues, en su momento la DGA, como lo tiene que hacer en las evaluaciones obligatorias que tiene que hacer la DEC, es informar la autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Esas son tres características que tienen las no programadas. Seguimiento del plan anual. Para yo ver lo anterior, obviamente el que hace el seguimiento es, y bajo responsabilidad es la DEC, la dependencia de carrera de las fundaciones. Es el que hace el seguimiento de la ejecución del plan anual. Y obviamente tiene que alertar, ¿no? Esos riesgos que es simplemente el usuario no remitió oportunamente su requerimiento para inicio de las actuaciones preparatorias y termina afectando todo este cronograma, ¿no? Hasta la primera entrega o única entrega. Dos, verificación. La D debe verificar avances, identificar alertas tempranas sobre riesgos. Sí, aquí tiene que informar al área competente, a la autoridad de gestión administrativa o quien le haya delegado estas funciones del plan anual, al director de administración. Tiene que identificar alertas. Entonces, ustedes pueden hacer evaluaciones mensuales, ¿no? Por ejemplo, en este mes de septiembre, ¿cuántos procesos tienen ustedes por convocar en el mes? De alguna manera, convocar y que, no sé si lograrán ciertos resultados para este año o para el próximo año, pero ¿qué va a afectar para este o el próximo año? Ya. Entonces, lo que ustedes van a convocar en este mes de septiembre, por ejemplo, tiene que ver con lo que hayan segmentado. Si son procesos que de alguna manera los actualizaron. O procesos que han quedado desiertos con la norma anterior, pero que tienen que ir cumpliendo este año. O nulos, posterior a convocatoria, digamos. ¿Ya? Entonces tiene que haber un seguimiento. ¿Y quién debería hacer el seguimiento? Bueno, una persona que se encargue del plan anual o lo que yo le llamo, esa es mi propia invención, es el programador, ¿no? Hay un programador de abastecimiento que ve cuál necesidad del plan anual. Ya él tiene que alertarte y ver que efectivamente se está cumpliendo con estos avances. Si no, genera las alertas. Primero, con el área usuaria, no hay una respuesta, ya informar de que se va a afectar toda la cadena, ¿no? En esa trazabilidad no se habló del objetivo oportunamente y adoptar una medida. Y eso es lo que tiene que hacer el monitoreo permanente de parte de la DEC. La DEC tiene esa función desde la Ley General de Contrataciones Públicas, no de la directiva. La directiva lo que ha hecho es recoger lo que está en la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Una característica es eso, que incide mucho en ese seguimiento, monitoreo que tiene que hacer la dependencia de carga de las contrataciones, ¿no? A algunos le gusta, a otros no le gusta, ya ese es un problema de quien le gusta o no le gusta. Esa es una función que tienen que hacer sí o sí. Contra eso no hay por encontrar, nada que yo no quiero, lo tienen que hacer, ¿no? Reportar a la autoridad de gestión administrativa en abril, yo asumo que ya lo han hecho en abril, en julio, y bueno, julio y octubre ahora que viene, para ver pues cómo es la ejecución. ¿Lo han hecho? Yo les pondría una pregunta, ¿no? ¿Cuántos han de ustedes han cumplido con generar ese reporte en abril y en julio? A ver, pongan en el chat si he cumplido o no he cumplido. Bueno, no lo has hecho, te hace falta, pero tienen que hacerlo. No importa pero hay que hacerlo. ¿Qué tanto nos está afectando? Porque de alguna manera, a ver, en términos fríos, tiene que ver con ejecución. Si es que tú tenías que convocar en ciertos momentos para adjudicar, firmar un contrato, ejecutar un contrato y pagar, en términos fríos es ejecución de presupuesto. Ahí no estoy hablando de calidad de gasto ni nada parecido, simplemente es ejecutar. Se da por entendido que es, tú pagas algo que tú estás recibiendo y que recibe la entidad, ¿no? Ya. ¿Cuánto qué arrojó tu reporte? ¿Cumplió, no cumplió? ¿Realmente hay un riesgo potencial? ¿No has cumplido nada? Aparte ya ahora viene el tema. ¿Cuáles son esas acciones?
¿no? Aquí lo que busca no es un tema de responsabilidad. Eso es como un tema de control interno, sistema de control interno. Es decir, a nivel de gestión, ya que acostumbrados como un tema de gestión, un seguimiento que tiene que hacer la DEC para alertar, porque eso es parte de su trabajo, alertar y oportunamente. Ahora, eso le va a servir mucho a la DEC también, porque hay un orden y de alguna manera hay plazos que ellos puedan manejar con el poco personal posiblemente que tengan, el poco tiempo. A que tengan una avalancha de pedidos donde es más difícil manejar y obviamente ante esa presión y cantidad hay un riesgo ya de parte de logística de cometer errores, como es natural, ¿no? Entonces, la idea de los reportes busca mitigar esos riesgos, ¿no? ¿Cómo corregir, ¿no? ¿Y qué acciones debería hacer? A lo mejor necesita capacitación, necesita un apoyo de la usuaria, o la ley también necesita apoyo. O sea, hay muchas cosas que a partir de esto se debe adoptar la autoridad de la gestión administrativa para que no pueda ocurrir, no vuelva a ocurrir. Y no se afecte, evidentemente, lo que tú programas. Por algo tú haces un cuadro de necesidades, porque tú necesitas en un momento dado bienes, servicios, obras. Esa es la idea. O sea, hay que tener esa visión interna, ¿no? La evaluación del plan anual. La evaluación del plan anual involucra, pues, bueno, ya, como dije, lo realiza la DGA, terminado el año, al, al primer trimestre va a hacer la evaluación de los planes anuales, ¿no? Pero también esto ayuda mucho en el tema de seguimiento, pues, a la gestión de adquisiciones, ¿no? A los logísticos, a los de la DEG, a su profesionalización. El tema de ordenarse. Yo sé que como siempre ha sido, pues la gestión logística es una función muy atareada, ¿no? El tiempo falta, no sobra, pero aquí lo que de alguna manera es organizarse para tratar de aprovechar mejor ese tiempo, a pesar que es mucha carga, ¿no? Y trabajar con la tranquilidad o cierta tranquilidad para no equivocar o reducir los riesgos de equivocación. Entonces, la lógica es sí, debemos que organizarnos, esa es una función que tiene que dirigir, ¿no? El responsable de la DEC. Y también cómo ordenar, a partir de ello, también a los áreas usuarias, ¿no? Porque también no es todo la DEC, también hay que entender que las áreas usuarias tienen otro tamiz, otra forma de hacer las cosas. Bueno, y para ello se requiere el apoyo, por eso que como yo informo y el apoyo de la autoridad de la gestión administrativa o quien se le ha delegado esta función, para que generar procedimientos lo más equilibrados posibles para ambos lados, ¿no? En la presión que tiene el área usuaria, como también en las presiones que reciben por la dependencia de carga de las contrataciones. Pero al final, ¿de qué se debe presionar si no lo va a hacer o lo va a hacer mal o hay un error por parte de la DIC? No vas a cumplir la finalidad pública. Entonces, los momentos son importantes. Por eso la programación, estas, la calendarización, estas estimaciones de cronogramas son muy importantes y que tienen que ser bien socializadas con las áreas usuarias, ¿no? Bueno, los indicadores. Hay 5 indicadores de programación de los procedimientos de selección, oportunidad de convocatoria de los procedimientos de selección, nivel de eficacia y nivel de eficiencia del procedimiento de selección. Son 5 indicadores, ¿no? Estos 5 indicadores los vamos a ver aquí, que es una copia fiel de una parte de la directiva, y ahí pueden ver el nombre del indicador. Esto es lo que ustedes tienen que evaluar y deben informar en abril, en julio y ahora en octubre. Si no lo han hecho, háganlo para que vean un poco, eh, porque a veces no nos damos cuenta qué tanto tú estás en el día a día. Bueno, hagamos esa evaluación para ver qué tanto hemos cumplido o no hemos cumplido. Y eso nos va a ayudar mucho, sobre todo ahora que empezó, ya no falta nada, ¿no? Empecemos el nuevo año fiscal. No significa que aquí ya cerramos, no, hay que seguir trabajando, pero hay que hacer una retroalimentación de todo lo que hemos hecho para mejorar para el año siguiente. Es muy importante, es un poco el estilo de trabajo que tienen o la profesionalización, como le llama lo dice, ¿no? Mejorar nuestras capacidades, o sea, organizarnos. Es muy importante y alertar, ¿no? Ya la autoridad tomará las medidas que correspondan. Bueno, son los 5 indicadores. Ustedes van a la directiva, tiene 5 anexos, ¿no? Ya cada uno con la descripción de cada uno de estos indicadores. O sea que los invito a que terminen. Para aquellos que lo han hecho muy bien, felicitaciones. ¿Y qué acciones han tomado después de eso, ¿no?
también es importante. No solamente cumplir con la norma, sino a partir de esa información, ¿qué acción he tomado? La acción preventiva, como te dice la directiva, o correctiva, ¿no? Tema de prevención para que no ocurra, o corregir ciertas distorsiones que yo pueda tener, ¿no? Y lo que resulte este año, el próximo año, póngase como meta que sea mejor. Y siempre va a ser así, ¿no? Y hay que pensarlo en positivo, ¿no? Recuerden que ustedes hacen ese tema de mitigación interno, es gestión. Y sí es importante el apoyo también de la autoridad de la gestión administrativa. Tenga mucho personal o no, tienen que cumplir con este procedimiento. ¿Cuáles son esas acciones correctivas? Bueno, si la calificación es deficiente, la DE elabora un informe con acciones para mejorar la programación. ¿Sí? Ahí dentro un área, un responsable de programación o lo hará el propio jefe de abastecimiento, ¿no? Pero sí tienen que adoptar las medidas correctivas, ¿no? Yo creo que todos tenemos siempre que hacer medidas correctivas, mejorar, ¿no? Hay unos que están mejor que otros, pero siempre mejorar. Entonces, no se desanime con el tema deficiente. Para mí es una oportunidad de mejora. Es una oportunidad de mejora. Y siempre todo es una oportunidad de mejora, ¿no? Y genera esa mística dentro de tu área de siempre de mejora, ¿no? El equipo. Porque ustedes trabajan en base a equipo. Optimización. El informe busca optimizar la gestión interna, no delindar responsabilidades, es lo que yo le decía, ¿no? O sea, ni la autoría podría tomar ese informe como un tema de castigo, ¿no? Al contrario, bueno, hay que mejorar, ¿no? Y yo te ayudo a mejorar, yo te hago un seguimiento para que mejores. O sea, mirar lo positivo realmente, ¿no? Entonces, no tengamos la preocupación de que no hacer esto es porque salió mal, ¿no? Al contrario, ya te quita la venda y a partir de ahí genera pero adopta las medidas que tenga que hacer para mitigar riesgos, no cumplimientos, o por ejemplo que el área usuaria no ha remitido por su requerimiento o algo falló, el tema de designación de voladores, tantas cosas, ¿no? Recuerden que a quien se le ha asignado mayor responsabilidad ahora en esta norma es a la dependencia encargada de las contrataciones. Y solamente para terminar, para recordarles, cuando yo le dije que, bueno, el plan anual ya no se modifica, pero salvo compras corporativas obligatorias facultativas, bueno, está en esta resolución directoral, que era la de actualización del plan anual. Recuerda, esta directiva establecía todo un procedimiento para actualizar el plan anual que culminó cuando, en 10 días, ¿sabes? El 8 de mayo. Todos lo actualizaron, hasta ese momento tenían para mover fechas de convocatoria e incluir y excluir de manera formal con resolución de aprobación de la autoridad de gestión administrativa. Después de eso, se cerró, ya no hay modificaciones al plan anual, salvo en las modalidades de contratación pública eficiente de compras corporativas, obligatorias facultativas o por encargo. En esos tres casos, o dos que contienen uno, ¿no? Sí tienes que incluir en el plan anual. En los demás casos no. ¿Correcto? Tomando en cuenta esa directiva de la DGA. Bueno, eso es lo que yo quería conversarles a ustedes, ¿no? Respecto a la directiva 02 y la tienen que tomar como referencia con esta actualización de esta resolución directoral. Las dos les tiene que servir para su toma de decisiones respecto a su plan anual de contrataciones. Bueno, yo les agradezco. He sido muy explícito, sobre todo en la primera parte, pero era necesario, creo que es muy importante. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.